El cielo. Bueno, el cielo, o la idea de cielo, es una realidad, es una idea que está latente, que está presente en todos los seres humanos. No tenemos más que analizar todas las religiones, filosofías, el cine, distintas películas, las poesías, las novelas, y vemos cómo curiosamente está presente. El cielo como de forma cotidiana, ¿no? Es el lugar donde no hay sufrimiento, donde hay paz y felicidad eterna. Se encuentra latente ahí en la sociedad, de forma casi permanente, ¿no? Si analizamos las películas, si vamos a las películas clásicas, nos damos cuenta de que de alguna forma todas terminan en un cielo, ¿no? En un escenario ideal, perfecto. El malvado es derrotado, el rey y la princesa terminan casándose y terminan en una época de felicidad. Algunas películas, cuando se derrota el mal, reverdece la tierra y se ve como viene una situación de felicidad, de paz, un estado de bienestar, ¿verdad? Esto está como latente. Pero incluso cuando la película termina mal, está ahí ese deseo, ¿verdad?, de todo el espectador y del que está allí sufriendo en la película, que va a terminar mal, que muere el héroe, pero sin embargo ese deseo de que hubiese terminado bien, de terminar bien en el cielo, en un paraíso, en unas circunstancias buenas, ¿verdad? Todas las religiones, o prácticamente todas, no sé si habrá alguna excepción, puede ser, pero hablan de un cielo, de un paraíso. Cada uno lo adapta a sus creencias. Normalmente se exige algún mérito para poder alcanzarlo, pero hay ese deseo latente, hay algo puesto ahí en el corazón de las personas. Incluso las filosofías buscan ese bienestar o esa situación, de alguna forma ese cielo, en ese estado de bienestar que supera todas las adversidades. Las filosofías orientales, las religiones orientales, de encontrar esa paz, esa quietud en medio de la vida, de alguna forma es buscar o añorar ese cielo, esa situación perfecta, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Cuando vemos las poesías, vemos que se anhela y se busca esa situación de cielo, ese bienestar, esa paz. Es un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Incluso en los anuncios de la televisión. ¿Cuántas veces un anuncio de algo que es tan simple como una maquinilla de afeitar parece que nos va a proporcionar un trocito de cielo? Nos va a proporcionar cierta felicidad. Parece que hay una añoranza en nuestro corazón por estar en bienestar, por no tener dolor, por vivir bien, por vivir en paz. El cielo está latente en nosotros. Es curioso, lo creamos o no, todos deseamos el cielo. Y nos preguntamos, y me pregunto, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué añoramos de forma tan intensa ese cielo? Vamos a decir cielo entre comillas, porque ahora hablaremos del cielo, según lo que dice la palabra, ¿verdad? Pues precisamente porque Dios puso ahí eso, en nuestro corazón. Hay un texto muy recorrido que dice, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y está en nuestra conciencia o subconsciente colectivo, y todos deseamos y pensamos en ese cielo. ¿Cómo podremos definir el cielo? ¿Cómo lo definiríamos? Yo creo que la mejor forma de definirlo con dos frases solamente, que creo que acotan perfectamente lo que es el cielo y la descripción bastante adecuada del cielo. En primer lugar, la presencia de Dios.
y en segundo lugar la ausencia del mal. Y esto, obviamente, esta segunda frase es consecuencia de la primera, como está la presencia de Dios, ausencia del mal. Estas dos características definen lo que es el cielo. Dos textos, leemos en Apocalipsis 21:3 y 22:3, que dicen lo siguiente. Aquí está hablando ya de la descripción del cielo, de esos cielos nuevos y tierra nueva. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 22:3 dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La presencia de Dios y la ausencia del mal. Esto es la descripción del cielo. Ahora bien, podemos decir, pero Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿verdad? Incluso en el Seol, dice, si descendiera al Seol, dice el salmista, allí estás tú. Dios es omnipresente, pero es en el cielo donde se da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. Ahora bien, el cielo es un lugar real, físico, existe. No es un estado, no es una situación, no es un momento, el cielo existe. El Señor dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. No tenemos muchos más detalles, pero el Señor dijo, voy pues, Juan 14, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero obviamente, estar en la presencia de Dios y en total ausencia de mal, tiene muchas implicaciones. Y para nosotros estar en el cielo, tendrían que producirse unos cuantos cambios. Tal cual estamos ahora, si nos trasladamos al cielo, quedaríamos, como decía María esta mañana, como las polillas, ¿verdad? En la luz, derretidos. No podríamos pasar allí. Hace falta unos cambios, y cambios muy importantes. Entonces, para saber lo que la Biblia nos dice de ese cielo, vamos a ver las 5 principales diferencias que vamos a encontrarnos en el cielo con respecto a nuestra vida aquí. Porque no va a ser una vida como esta trasladada a otro lugar. Esto es lo que tenemos que pensar. Va a ser una vida distinta. Va a ser una vida distinta y se van a producir cambios. Yo he notado 5 cambios importantes que tienen que producirse en nosotros y en el entorno, como vamos a ver, para poder estar y vivir en el cielo y para entender también cómo va a ser o cómo es el cielo. Lógicamente vemos como por espejo, ¿no? Es decir, no sabemos muchos detalles, pero sí vamos a intentar entender y ver lo que dice la Biblia acerca del cielo. En primer lugar, para poder estar en el cielo tiene que haber cambios en nuestro ser, cambios importantes además. Fíjalo lo que dice 1 Corintios, el apóstol Pablo. Capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección y de lo que pasa con nuestro cuerpo. Dice, capítulo 15, versos 42 al 44. Tengo que omitir los contextos, porque si no se alargaría mucho esto. Dice, así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí podríamos seguir leyendo todo el contexto, que es muy interesante, pero vamos a detenernos aquí. En primer lugar, es necesario que haya cambios en nuestro físico, cambios a nivel celular, porque la muerte ya no puede formar parte de nuestro cuerpo. Dice, resucitará en incorrupción, no hay corrupción ya. Actualmente no es así. Actualmente la muerte forma parte de nuestro ser, porque cada día mueren miles o millones de células y vuelven a nacer otras. La estructura de nuestro cuerpo y la vida se compone de vida y a la vez muerte. Esto es algo tremendo, pero es así la vida que tenemos actualmente.
tiene que producirse un cambio a nivel celular, un cambio a nivel molecular en nuestro ser, en nuestra persona, para que no se produzca esto. Ya no va a haber más muerte. Por lo tanto, sí que va a haber y tiene que haber un cambio importante. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Ya no puede producirse, ya no van a morir más células. Seguramente tampoco, a lo mejor sea necesario que nazcan otras, pero la estructura de nuestro cuerpo a nivel celular va a ser y tiene necesariamente que ser distinta. Aunque conservemos una apariencia lógicamente similar, lo vemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque aunque era similar, aunque no le reconocieron en un primer momento, pero sí que aparentemente físicamente era similar o parecido, ¿verdad? Lógicamente podemos imaginar que el Señor Jesús, antes de resucitar, a causa del sufrimiento estaría muy desfigurado, ¿no? Y muy a causa de los golpes, de todo el maltrato que sufrió en la cruz. Entonces es lógico que no lo reconocieran. Cuando resucitamos, resucitamos con un cuerpo totalmente renovado, pero un cuerpo distinto en este sentido, donde ya no está la muerte, ¿no? Cambio profundo en la estructura celular de nuestro cuerpo, que nos transformará totalmente. No sabemos bien los detalles, obviamente, pero va a ser distinto en este sentido. Incorrupción. No puede haber en nuestro cuerpo nada que se corrompa. Esto va a implicar, lógicamente, un cambio en nuestras capacidades. No vamos a estar limitados como actualmente, capacitados tanto físicas como mentales. Nuestro cerebro, como sabéis, no está funcionando ni mucho menos al 100%. Hablaban por ahí algunos del 10%, otros hablan del 25%, en fin, no se sabe, creo que yo tampoco creo que exactamente, ¿no? Pero sí, cuando resucitemos con ese nuevo cuerpo transformado, estará el cerebro funcionando al 100%. La capacidad será seguramente pues extraordinaria. No podemos ahora entender o imaginarnos. Pero bueno, sí sabemos que el Señor Jesús atravesaba paredes, se apareció en medio de sus discípulos, posiblemente la posibilidad de traslación o de teletransportarnos, un montón de posibilidades que, como digo, ni siquiera imaginamos. Capacidades que nos da ese cuerpo espiritual. Fijaros que el texto dice soma neumático, cuerpo espiritual, y pues dice cuerpo animal. Ahora tenemos un cuerpo animal, pero tendremos un cuerpo espiritual, un cuerpo gobernado por el Espíritu. Y dice literalmente allí el texto, soma, cuerpo neumático, cuerpo espiritual, cuerpo espiritualizado. Y como dije antes, con capacidades seguramente que ahora ni siquiera imaginamos y que ahora consideraríamos sobrenaturales, porque es un cuerpo perfecto con todas las capacidades al 100%. También, obviamente, tienen que producirse cambios en nuestra mente. Desaparecerá la frustración, la culpabilidad, los recuerdos que nos causen amargura, etcétera, etcétera. Podríamos pensar un montón de cosas, ¿no? Fijaros que el texto dice se siembra en deshonra y dice resucitará en gloria, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Obviamente aquí hay algo más que cambios a nivel físico, cambios que podemos pensar a nivel mental, ¿verdad? Desaparece la deshonra y la debilidad para dar paso a la gloria y el poder. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para poder hacer esto, Dios tiene que hacer cambios en nuestra mente, tiene que cambiar nuestro chip. No podemos tener esta mentalidad, no podemos llevarnos nuestra frustración al cielo, no podemos llevarnos nuestras, como diría yo, nuestros desórdenes a veces que tenemos en nuestra cabeza al cielo. Él tiene que tocar nuestra cabeza y nos transformará también nuestra mente. Entonces los cambios también tienen que ser a este nivel. Pero también tienen que producirse cambios a nivel del conocimiento. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, verso 12, hablando también de lo que es esa esperanza preciosa que tenemos. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, que de alguna forma dejaremos de ser ignorantes. Dios nos abrirá la mente. Es probable que sea un proceso de aprendizaje a lo largo de la eternidad, pero no seremos ignorantes y Dios nos abrirá la mente. Es decir, se van a producir cambios también en nuestro conocimiento. ¿Qué te parecería estar sin enfermar, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, sin remordimiento, sin frustración, en una situación de paz? Porque en el cielo sentiremos una profunda paz. Tienes esa enfermedad que te limita, esa depresión que no consigues sacar de encima, esos problemas con la obesidad. Puedo decir que tranquilo, tranquila, porque en el cielo ya no tendrás esa enfermedad o limitación. Ya no tendrás que lidiar con la frustración o la angustia. Esta es la esperanza preciosa que tenemos, que si no transformará nuestros cuerpos, que ya serán perfectos. Y es difícil, ¿verdad? A veces pensarlo y creerlo, es difícil, porque vemos tantas limitaciones. Pero esta es nuestra esperanza, este es el cielo. El cielo implica cambios profundos en nuestro ser, que el Señor va a realizar. Y que nosotros tenemos que creer y que tenemos que aferrarnos a esta esperanza. En segundo lugar, cambios en la estructura social. En el cielo no vamos a vivir como aquí. Y el primer cambio, que a algunos le dará mucha pena, a otros seguramente no tanta, pero sin duda es un cambio importante. Ya no va a haber familias como hay aquí en la tierra. La estructura familiar desaparece en el cielo. Ojo, un dato importante. Normalmente decimos, ¿qué es más importante? La familia. Por supuesto, la familia es más importante casi que cualquier cosa, ¿verdad? Pero muchas veces hacemos esta comparación. Bueno, pero tened en cuenta, la familia no es para siempre. Porque en el cielo desaparecen los vínculos familiares. Pero curiosamente no desaparece la iglesia. La iglesia permanece. Creo que esto podemos sacar alguna conclusión o alguna aplicación de esto. Cuando los saduceos se acercaban a Jesús, intentaban pillarla, ¿verdad? Ellos, como sabéis, no creían en la resurrección. Decían, bueno, aquel que tuvo 7 mujeres. Cuando esté en el cielo, en el paraíso, ¿con cuál de ellas? Menudo lío se va a montar allí. ¿Qué le dice el Señor? Le dice lo siguiente. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Este es uno de los textos que más se ha malinterpretado, porque aquí Jesús lo que está diciendo, serán como ángeles de Dios en el cielo, no se está refiriendo a que tendremos alitas y estaremos con el arpa, ¿verdad? Allí en las nubes como ángeles. No está diciendo eso, está haciendo referencia a la condición de ángeles que no estaban casados. Está hablando de eso, seremos como ángeles en ese sentido, en que no estaremos ni casados, ni habrá en este sentido vínculos familiares como los ángeles, no tienen vínculos familiares. A eso se refiere. No quiere decir que seamos o que vamos a tener la condición de ángeles, porque no es así. Seremos como ángeles en el sentido de que ellos no tienen vínculos familiares. Ahora, el que no haya vínculos familiares no quiere decir que no vayamos a conocer a los familiares que tenemos actualmente, porque es una pregunta que muchas veces se hace. Yo personalmente creo que sí que los vamos a conocer. Lo que pasa es que ya no vamos a tener ese vínculo familiar unos con otros. Pero no os preocupéis, porque el perder vínculos familiares implicará ganar otros vínculos, como vamos a ver ahora, como es la Iglesia permanece y con el Señor, que obviamente está muy por encima de eso, ¿no? No solo desaparece la estructura familiar tal como la conocemos hoy, sino que desaparece la estructura política, obviamente, ¿verdad? Puesto que todo el gobierno va a partir de Dios y todas las naciones se someterán a Él. Fijaros lo que dice Apocalipsis 21, versos 23 y 24.
dice la ciudad, esa visión celestial de la ciudad santa, ¿verdad? Que obviamente hay mucho simbolismo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor en ella. Es decir, esto es bastante obvio, Dios establecerá su reino, aunque no sabemos muchos detalles de cómo será esto, pero sí todas las naciones y todas las etnias y todas las personas se someterán a Dios y Él organizará su reino, seguramente con alguna estructura que la Biblia no nos explica con detalle, pero sí que sabemos que la estructura política actual obviamente desaparecerá. Como dije antes, y ahora lo reitero, sí es importante saber o pensar que la Iglesia sí permanece. Obviamente no con la estructura local que tenemos ahora, porque no tendría sentido. Allí vamos a estar, la Iglesia, Jesús viene allí y un rincón del cielo. No tendría sentido, ¿verdad? Pero sí permanece la Iglesia en el cielo. Y creo que esto nos puede dar pistas de cómo es o cómo puede ser la vida allí en el cielo, porque la vida en la Iglesia deberá ser un anticipo. Y el modelo de la Iglesia que instaura Jesús, siendo el cabeza, es un modelo que permanece también en el cielo. Creo que nos puede dar pistas de cómo puede ser en este sentido el cielo. Por lo tanto, hay cambios importantes en la estructura social o vivencial que va a ser en el cielo. Y yo te diría, y digo para mí, ¿no? Si estoy cansado, estás cansado de los conflictos con otras personas, si tienes problemas familiares, si te abruma ver la situación de este mundo con guerras, injusticias sociales, te diría, y me digo también a mí, aférrate a esa preciosa esperanza de un cielo sin conflictos sociales, con una convivencia perfecta, sin guerras, sin problemas con el vecino. Eso es el cielo. Esa es la esperanza que tenemos que aferrarnos. En tercer lugar, hemos visto que se tienen que producir cambios en nuestro organismo a nivel físico, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel mental en nosotros. Hemos visto que se tienen que producir cambios, obviamente, en la estructura social, porque va a ser distinta la forma de vida allí, pero obviamente, esto es bastante lógico, se tienen que producir cambios en el lugar donde vamos a vivir. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, hay quien dice que este mar ya no existía más, se refiere a las naciones, a los países, porque unos capítulos antes habla de que aquella imagen de aquella, creo que es la bestia, ¿no?, sobre las aguas, que son las naciones, dice allí. Pero bueno, no se sabe con exactamente si es literal o es figurado lo de mar, ya no existía más. Pero creo que tampoco en este momento es tan importante para nosotros eso. Lo que sí es importante es que va a ser un cielo nuevo y una nueva tierra. Bueno, hay quien opina que será la misma tierra renovada. Como si la tierra va a ser quemada por el fuego, como dice Pedro. Pero hay quien opina que la misma tierra se va a ser destruida y va a ser renovada. Yo personalmente pienso que no. Pienso que serán nuevos cielos y nueva tierra, tal como lo expresa aquí. Lo dicen algún estudioso porque piensa que de alguna forma es manifestar el fracaso, ¿no? Si la tierra actualmente se destruye totalmente, es como si Dios fracasara, ¿no? Va a estar, de hecho, el milenio reinando aquí y parece que todo se termina destruyendo. No tiene mucho sentido, ¿no? Hay quien opina esto. Bueno, por otro lado, también vemos el texto de la naturaleza que está gimiendo para ser liberada. ¿Cuándo va a ser liberada, no? Si se destruye todo, esa liberación, bueno, sí es cierto que hay cosas ahí que nos hacen reflexionar. Pero yo pienso que debe ser un lugar distinto, es mi opinión, porque
el texto que leímos antes habla que ya no tenemos dependencia del sol. No estamos sujetos al calor, ni vamos a necesitar el calor que necesitamos actualmente del sol y que es imprescindible. Es más, pienso que ni siquiera necesariamente podemos ceñirnos o limitarnos a un planeta tan chiquito y pequeño como la Tierra, ¿no? El cielo probablemente sea mucho más inmenso, abarcando planetas, abarcando sistemas de estrellas, pero bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero seguramente algo mucho más amplio, porque estamos en una mota de polvo actualmente en medio del espacio. El cielo es muchísimo más grande, ¿verdad? Yo creo que quedarnos aquí en esta mota, yo creo que el cielo nos va a llamar para un sitio mucho más grande y más amplio. Pero bueno, sí es cierto que vemos que actualmente hay sufrimiento en la Tierra. Ya solo con ver la naturaleza, los animales, cómo sufren, cómo conviven, nos pasa a nosotros también con la muerte, la depredación. Este es un mundo basado en la depredación, pero no solo en los animales, también en la sociedad. Porque si veis la política, los gobiernos, las economías, cómo todo se basa en depredarse unos a otros, de sobreponerse unos a otros, de fagocitarse unos a otros. Es tremendo, lo que vemos y pasa igual en la naturaleza, en los animales, es tremendo. La maldición que tiene esta tierra. Entonces, en este sentido, el cielo va a ser cielo nuevo y tierra nueva. No va a haber esta maldición. No va a haber esta maldición. No va a haber animales sufriendo como vemos actualmente. No va a haber la tierra gimiendo, los volcanes, todo que está desestructurado, las placas tectónicas que se mueven, la contaminación, la capa de ozono que se está marchando, ¿verdad? Y que el sol no está haciendo daño, etcétera, etcétera. Un mundo nuevo que esté perfectamente equilibrado, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Y la naturaleza, de alguna forma, como dice el apóstol Pablo, está gimiendo, esperando que ser liberada de esta destrucción. Estamos tan habituados que a veces no nos damos cuenta, pero vivimos en medio de la miseria, si lo pensamos bien, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso necesitamos anhelar y pensar en el cielo. Allí en Apocalipsis 21 vemos como hay una descripción de esa nueva Jerusalén, una ciudad muy pequeñita, con solo 144 codos de cada lado. Obviamente eso es una figura simbólica, ¿no? Pero lo que vemos allí es una descripción de una ciudad hermosísima, las mejores piedras preciosas, oro, etcétera, etcétera. Y, obviamente este simbolismo yo creo que se usa y el Señor quiere transmitirnos la idea de que el cielo es un lugar infinitamente hermoso, hermoso. Y lo que el texto dice referencia antes, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, el cielo no va a depender del calor, como dije antes, de la luz o la luz que pueda dar una estrella, como es el sol, como es nuestro caso, ¿verdad? Que dependemos totalmente del sol. Si no, ¿qué pasaría si el sol dejara de dar ese calor? No duraríamos nada, ¿verdad? No va a haber esa dependencia, porque es el Señor, dice, quien va a dar la luz. Entonces, en este sentido, va a ser totalmente distinto a lo que vemos a nuestro alrededor. No va a ser trasladar esta existencia penosa a otro sitio, sino que va a ser una nueva existencia, una vida nueva y un mundo nuevo, lleno, no solo nuevo, sino hermoso. Si te gusta viajar y conocer sitios hermosos y no te da el presupuesto, ni el trabajo, tal vez, ni la salud, pues tranquilo, porque en el cielo podrás viajar y conocer los lugares más hermosos, fabulosos que jamás hayas podido imaginar. Esto es el cielo. Esperamos y tenemos esa esperanza. Un lugar hermoso, que ya lo hay, que ya lo podemos ver.
ya podemos coger el telescopio y ver que hay galaxias y cúmulos globulares y podemos ver la Vía Láctea y podemos ver tantas cosas y nosotros estamos en la mota de polvo. El cielo va a ser algo sobrecogedor. No solo se tienen que producir cambios en nosotros, no solo en la estructura, en la forma de vida, en la estructura social, que no va a ser como la que tenemos actualmente, no solo cambios en el lugar donde vamos a vivir, sino también cambios, y aquí pongo un interrogante, porque esto es meterse en un terreno un poco pantanoso, pero ahí lo lanzo, cambios en el espacio-tiempo. Es probable, y digo es probable porque es probable, es lo que estoy pensando, porque no puedo afirmarlo 100%, que el concepto de tiempo que tenemos hoy en día sea distinto en el cielo. Ahora voy a explicar por qué. Es como si de alguna forma, pienso que allí no vamos a estar atados al tiempo como lo estamos aquí. Fijaros en el texto de Hechos 17, verso 26, cuando el apóstol Pablo está predicando el Evangelio en Atenas, si mal no recuerdo, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si os fijáis en este texto, es como si Dios, que está fuera del tiempo, Dios sí está fuera del tiempo, está fuera del tiempo y pone un orden. Fijaos, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sujeta al hombre al orden de los tiempos que Él establece. En 2 Pedro 3:8, un texto muy conocido: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es evidente que Dios no está sujeto al tiempo, como lo estamos nosotros. Probablemente en el cielo nosotros también lo estemos, porque el tiempo es otro tipo de esclavitud, de atadura, de sometimiento. Les ha fijado los límites de su habitación, entiendo yo, incluyendo el tiempo. Y más ahora que sabemos, y se ha demostrado científicamente, que el tiempo es variable, que no es fijo, que si nosotros podemos alcanzar cierta velocidad, variamos y se varía el tiempo, ¿verdad? Como sabéis, la famosa teoría de la relatividad. Pienso que en el cielo no estaremos sujetos tal cual hoy nos sentimos sujetos al tiempo. Y esto me hace pensar que el concepto de eternidad no es un suceso tras otro por los siglos de los siglos, sino que es distinto, va a ser distinto. No me preguntéis cómo, porque no lo sé, pero creo que va a ser distinto. Pero sí que me hace pensar que cuando me agobio, cuando tengo que esperar mucho, cada vez tengo menos paciencia, cuando incluso no te han pasado las horas, o cuando te aburres infinitamente, piensa, y tengo que pensar que estás tranquilo, porque en el cielo ni siquiera estarás sujeto a la tiranía del tiempo. Probablemente. Vuelvo a decir probablemente. Y el último punto, ya, y con este terminamos. 5 cambios importantes en nuestro ser. Tiene que haber cambios tremendos para poder estar y disfrutar del cielo. En esa estructura, en la convivencia, vamos a vivir de distinta forma. No habrá familias, pero estaremos en la iglesia, disfrutando de la presencia del Señor. Cambios en el lugar. Va a ser maravilloso lo que vamos a poder contemplar, ver y disfrutar en el cielo. Cambios seguramente en nuestra concepción del tiempo y no vamos a estar atados a ese tiempo. Y en quinto y último lugar, y más importante y más relevante, y es el cambio más tremendo que vamos a notar, cambios en nuestra relación con Dios. Esto es lo más impactante para nosotros que va a ser el cielo. Juan lo escribe de esta manera. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es un texto tan sublime
que creo que se nos escapa a su total comprensión. Y aquí, mientras estemos aquí, no podemos ni interpretarlo ni entenderlo correctamente. De alguna forma asombrosa, Dios nos mete dentro de su misma relación. Y como dije antes, es algo que no podemos describir bien, pero dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice que estaremos cara a cara. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, delante de Dios, cara a cara. Entonces ya no seremos las polillas que se destruyen a la luz, sino que ya habremos sido transformados y podemos estar cara a cara y conversar como podéis hacerlo conmigo, con Dios. Esto es algo, como dije antes, que se nos escapa, pero es algo tremendo. Esto es lo más importante y lo más impactante del cielo. Primera Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo, precisamente hablando del cielo, en este caso la resurrección o de la transformación. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sin duda lo más grande, lo más maravilloso del cielo es poder estar siempre con el Señor en su presencia. Y sí, es cierto que ahora tenemos un pequeño adelanto. Podemos conocer al Señor a través de su palabra. Esto es una maravilla, es una bendición. Podemos hablar con Él a través de la fe. Pero esto no tiene nada que ver con estar cara a cara delante del Señor. No tiene nada que ver. Tenemos un 5% de lo que vamos a tener cuando tengamos el 100% cara a cara, estar con el Señor y disfrutar de su presencia. Entonces sí que seguramente podemos decir lo que decía Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te cuesta orar porque tienes falta de fe? ¿No sientes la presencia del Señor? Tantas veces nos pasa, parece que el Señor no contesta las oraciones, que está lejos. Tranquilo, porque en el cielo podrás hablar cara a cara con el Señor. Como puedes hablar ahora con cualquiera de nosotros. La presencia del Señor, viviendo con Él y viviendo para Él. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Después de hablar de estos 5 cambios importantes, y es algo que tiene que producir en nosotros deseo de que lleguemos a ese cielo y de que venga el Señor pronto para disfrutar de su presencia. Porque la idea de hablar del cielo es eso, que nuestra esperanza se aferre cada día más a eso. Pero una cuestión más, y con esto sí terminamos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Va a ser ese culto eterno? Esperemos que no sea un culto pesado, como a lo mejor el de hoy, que es un poco pesado, no lo sé. Pero si es un poco pesado un culto eterno, donde cada uno de nosotros estará con su propia arpa y estaremos allí cantando con los ojos en blanco por los siglos de los siglos, no. Yo creo que no será así, ¿verdad? Yo creo que esto ha quedado en nuestra retina, porque la única descripción que se hace del cielo con más claridad es el Apocalipsis 4 y 5, que es la adoración celestial, es una imagen del cielo. Y donde vemos la adoración, ¿verdad? A Dios y al Cordero, al Señor Jesús, en aquella escena, ¿verdad? Entonces nos queda esta retina, entonces el cielo es adoración, por supuesto. La actividad principal del cielo, o la única actividad del cielo es la adoración. Pero adorar no es cantar solamente. Si os fijáis, el texto que hemos leído habla de servicio, ¿verdad? No habrá más maldición, Apocalipsis 22:3, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Servicio. Jesús mismo al hablar del cielo habla de paraíso y literalmente es parque, huerto, parque. Y en un parque siempre hay actividad que hacer, ¿verdad? En un huerto hay que plantar, hay que recoger. Cuando aquí en la descripción de la ciudad santa se habla de ese árbol de vida que da 12 frutos, ¿verdad? 12 tipos de fruto cada mes, 12 frutos al año, ¿verdad? Que serán esos frutos para sanidad de las naciones. Obviamente va a haber actividad, pero una actividad satisfactoria y plena de servicio a Dios y de adoración a Dios. No va a ser, esperemos que no vaya a ser un culto eterno, sino que va a ser algo mucho, mucho, infinitamente mejor que eso.
Muy bien, pues aquí terminamos. Vamos a terminar con una oración y que el Señor nos ayude a aferrarnos a esta preciosa esperanza. Que si no nos aferramos a esta esperanza, a poco más tenemos que agarrarnos en esta tierra, ¿verdad? Aquí poca esperanza podemos tener, pero sí que en el Señor puede darnos esta preciosa esperanza y creemos que es una realidad, que es ya una realidad, pero que va a ser una realidad pronto. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver la esperanza de ese cielo hermoso que no conocemos bien, no sabemos bien, pero sí sabemos que va a ser algo maravilloso. Y lo más importante, con tu presencia, poder estar cara a cara contigo. Y para eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y que también que nos prepares mientras estamos aquí. Que pensemos en esa esperanza, que nos aferremos a esa esperanza, que vivamos teniendo en cuenta lo que viene, porque es muy grande y es muy precioso. Gracias, Señor, porque si no nos aferramos a ti, pues realmente no tenemos a dónde ir. En esta mañana queremos reconocer que solo tú nos das esa preciosa esperanza. Y aún esta mañana queremos pensar en si hay alguna persona aquí que todavía no tiene esta preciosa esperanza, de poder pensar que llegará un día de poder estar contigo eternamente en el cielo. Porque la otra opción es terrible de pensar en el infierno, Señor. Te pido que en esta mañana, si alguna persona aquí todavía no te conoce, que pueda ser este el momento de postrarse a los pies de la cruz y reconocerse como pecador y saber que no hay cosa mejor que ser tu hijo. Gracias, Señor, porque nos has adoptado. Gracias en el bendito nombre. Y te pido que nos despidas ahora con tu paz y con tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.